Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bendecida semana. Estamos aquí nuevamente dando una palabra poderosa de parte del Señor, una palabra para edificar sus vidas, una palabra que traerá, aleluya, una información que les hará sentido y los hará pensar de cómo estamos y qué cosas pasan cuando ciertas cosas nos hacen. Una pequeña introducción. La palabra se encuentra en San Juan 1. Vamos a leer es el capítulo 1, el versículo 10 en adelante. Y la palabra dice así: en el nombre del Señor Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Padre amado, Señor Jesucristo, vamos a tu presencia, Padre celestial. Voy delante de ti en esta tarde calurosa, una tarde, Padre amado, para adorarte, para alabarte, para llenarnos, Señor Jesucristo, de tu presencia. A través de tu Espíritu Santo, sé dirigiendo, Padre celestial, mis palabras, sé dirigiendo todo lo que salga de mi boca, Padre amado, de mis labios. Que seas tú derramando de tu aceite, que seas tú arropando, Padre celestial, a los que necesitan de ti, a los que están afuera y a los que necesitan escuchar una palabra que los abrace y que los traiga nuevamente al camino de la verdad, al camino que conviene y que nos lleva a la vida eterna. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Poderosa es su palabra, cada día, cada semana, impartiendo palabra, reflexionando, analizando, viendo qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Ha sido una semana maravillosa, siempre con altos y bajos, porque la vida es así. Es lo mismo que cuando descendió nuestro Padre hecho carne. Jesús dijo que Él traía una palabra, pero Él tampoco traía, aleluya, una paz para que estemos todos plenos, para que el mundo fuera diferente, sino que traía una palabra de arrepentimiento, una palabra para que vieran quién era Él desde el principio de los tiempos y que Él nos creó. Pero aún así, Él predicando, Él hablando la palabra cierta, sincera, una palabra, aleluya, que salía con fuego, pero aún así los que tenían que recibirle no lo recibieron. Aleluya. Y esta palabra va conectada hacia el rechazo. En tu vida, ¿cuántas veces no has tenido rechazo? Quizás desde tu niñez, siendo adoptado, siendo dejado en un orfanato, en una cárcel de menores, para que te pudieran estabilizar, por decirlo de alguna manera, que te pudieran ayudar. Quizás te ayudó tu profesor, tu profesora, un hermano, un amigo, una persona cercana, una persona lejana, y creciste de esa manera. El espíritu de orfandad, que el Señor lo reprende en esta hora en el nombre de Jesús, es un espíritu que siempre está presente, aleluya, sobre todo en aquellas personas que necesitan volver a Dios, aquellas personas que no se criaron con padres. Quizás te criaste con tu abuelo, con tu abuela, con un tío, te pasaron cosas, ustedes saben las cosas que pasan y que hacen los familiares muchas veces. Personas que se criaron como animalitos, sin denostar, sin despreciar, pero para dar el ejemplo. De hecho, en la ciencia y los psicólogos, psiquiatras hablan de esa manera también, porque es muy cruda y muy dura la verdad que viven muchas personas, y después tienen hijos y la gran mayoría sigue ese ruedo, sigue y repite aquellas cosas y les hace daño a sus hijos.
porque ellos traen frustración, porque traen la falta de amor, una falta de perdón, una falta, aleluya, de necesidades humanas, ya sea en lo material o en lo espiritual, en lo sentimental, con una falta de tantas cosas. Como también hay un pequeño remanente que le ha hecho caso al Padre y ha hecho las cosas como tienen que ser, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas como realmente se tienen que hacer, desde el lado bueno del camino, en el camino que conviene, el lado cierto, el lado sincero, el lado profundo. Aleluya. Y respecto a esto mismo, es que también quiero tocar algo. Esta semana también fui a la cárcel, ayer miércoles, fui a la cárcel y me llevé una sorpresa agradable, porque cuando llegué allá, de repente el capellán me dice: Claudio, ¿tú con las hermanas y otros hermanos? Y el pastor, no me acuerdo el nombre, se me olvidó otra vez, el pastor, perdón, que estaba encargado de la obra ayer miércoles, fuimos a la cárcel, pero a la sección femenina. Yo no pensé que se podía pasar a la sección femenina. Fue maravilloso, fue potente, y pude hablar con algunas de ellas, algunas muy preciosas, ¿por qué no decirlo? Soy hombre, y en el antiguo hombre era terrible, ¿no? Siempre me fascinaron las mujeres porque son maravillosas, pese a sus defectos, pero siempre hay que destacar esas virtudes. Son como una flor, hay que regarlas para que no se marchite, hay que ayudarlas, hay que abrazarlas, pero ella siempre va a ser tu ayuda idónea. De verdad que me sorprendieron algunas, muy hermosas. Lamentablemente están presas, algunas parecían modelos, le contaba ayer a mi madre, hermosas, altas, cuerpo maravilloso, como modelos. Pero ahora, llevándolo a lo que soy ahora en el Señor, sentía darle ese cariño. Yo soy mucho de dar abrazos. Después también como que entre comillas, que me retaron y me advirtieron que no hay que dar abrazos, la mano con lo justo y necesario, ni tampoco andar dando besos y todo, porque hay gente que ha hecho cosas malas al ir a la cárcel, y así llevan cosas, estupefacientes, un montón de cosas. Yo no lo sabía. Uno siempre va desde el lado del cariño, del lado sincero. Fui como pajarito, no entre comillas, aunque ya es segunda vez que voy, y como voy con autoridad de Cristo, y siempre que vayas a un lugar, si vas a una iglesia, si vas a un hospital, a un orfanato, a una casa de reposo, a centros de acopio, a todo lugar, y más a las cárceles, anda en ayuno. Antes de ir, ora. Porque ayer también yo lo hago porque es algo cotidiano en mí. Antes no lo era, años atrás, pero ya llevo 3 años que estoy fuerte ahí, avanzando. A veces muy enfermo, con fiebre, sobre todo en el invierno, que es muy fuerte acá el invierno. Mucha humedad, un clima más bien entre comillas tropical. Pese a que estamos en Chile, pero Chile tiene tres secciones. Vamos a decir, el norte es muy caluroso, después está el centro sur, que pertenece también a Santiago, Viña, y después está el sur, que es acá, y son climas totalmente diferentes. Son estaciones en algunos lugares muy marcadas, pero en algunos lugares muy cortitas, muy superficiales, y va entre altos y bajos. Pero fue muy maravilloso ir en ese tiempo ayer, y de mucha reflexión. Yo siempre voy con humildad, pero siempre preparado por si acaso me dé la oportunidad o me toque predicar. Y así fue. El pastor dijo: le voy a dar una oportunidad al hermano Claudio para que se presente, para que hable de su vida, alguna experiencia que tenga. Y se sorprendieron porque conté una parte, un micro relato de mi testimonio,
Porque a veces te pueden ver bien vestido, pero la ropa da lo mismo. Y hablé ciertas cosas y cómo el Señor me arrancó de lugares, cómo me sacó de Santiago con mano poderosa, de mi trabajo donde ya llevaba 16 años y estaba cómodo, entre comillas, siempre con altos y bajos, porque la vida es así. Y cuando estás con gente mundana es así y peor. Pero cuando tú sabes que eres hijo de Dios, siempre va a haber una palabra, siempre va a haber una atmósfera diferente. Incluso estando en dos aguas, estando a medias, cojeando, cuando oraba, cuando daba una palabra, siempre me decían, oye, estáis como predicando. Y le decía, pero si yo soy evangélico. Me decía, pero ¿cómo? ¿Qué? Pero si tú carreteas y todo. Le decía, sí, pero lo sigo siendo, lamentablemente. Estoy en dos aguas. Siempre les decía, pero nunca me avergoncé del Señor. Habían momentos cuando era muy joven que habían ciclos que uno a veces omitía, ocultaba, pero siempre te van a terminar pillando. Siempre te van a terminar desenmascarando. Porque Satanás va a usar a sus títeres, a lo que está dentro de ellos, de aquellas personas que están atadas, y de una y otra manera te van a sacar a la luz. Entonces mejor ir delante y de frente, aunque te avergüences, aunque sientas timidez, te dé cosa, te dé vergüenza, sientas que te van a rechazar, pero hay que hacerlo. Y ayer lo hice así, hablé de muchas vivencias de mi vida, cosas muy profundas, y se sorprendieron. Pero después vino el quebranto, porque hablé de cómo el Señor me quitó cosas. Cómo me quitó cosas que yo pensaba que estaban bien, pero Él no las quería. Incluso les conté de la parte de mi relación con un estadounidense, que teníamos planes de matrimonio. Tenía planes de negocio ya en Estados Unidos. Si bien hay familiares, hay amistades, hay gente, colegas, ex colegas que están allá. No iba a ser difícil, aparte uno con profesión, con ya un camino recorrido, con estrategias, con formas, con redes de contacto internacionales, se hace más fácil. Pero el Señor no quería eso. Sufrí, lloré, pataleé y pataleé y pataleé. Y el Señor, aleluya, no es como los padres. El Señor no te va a hacer caso. Sí va a tener piedad de ti para no hacerte pedazo, no azotarte. Así como lo hicieron con Jesús, que no tuvieron piedad ni siquiera aquellos que Él los sanó, aquellos que comieron de los 5 panes y los 2 peces, aquellos que vieron cómo se levantaba el paralítico, cómo sanaba al ciego, cómo le dijo a los fariseos y aquellos que estaban, aleluya, en el templo, que destruyeran un templo que se hizo en más de 50 años, parafraseando lo que dice la palabra y lo que dice la historia. Pero no lo conocieron. Compartieron con Él, disfrutaron, se aprovecharon, le estrujaron, aleluya, lo que Él traía, pero no lo aceptaron. Así hay personas en la cárcel, aleluya, personas que necesitan de Dios, en un hospital, en un orfanato, en un colegio, en un trabajo, en los deportes. No todo es color de rosa. Mírale la cara a los deportistas, mírale la cara a los artistas, mírale la cara a aquellos que son grandes en el mundo. Sus ojos de tinieblas, otros sus ojos de dolor, porque toda la fama y la riqueza requiere de pactos profundos. No es llegar y hacer miles y millones de dólares. ¿Cuántas personas, cuántas historias que veo? Y le digo al Señor que me muestre. Y después me muestra tal cual. Me muestra esos ojos de tinieblas. Que si ellos no se arrepienten, serán ellos. Y lo que pactaron para Satanás, que el Señor lo reprende y lo aplaste en esta hora. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas, cuánto rechazo? ¿Cuántas cosas has pasado en tu vida? ¿Cuántos momentos de aflicción no entendiendo? Siendo bueno,
o siendo mediocre, siendo malo. Pero recuerden que la palabra es sabia y es cierta. Dios no escribió este libro, como lo llaman algunos, para que te mueras de la risa, para que te dé rabia lo que está ahí, para que hables y recites como un poema o como que te sabes la Biblia. Nada de eso sirve si no lo haces con humildad y de corazón. ¡Aleluya! Podemos ir con camarita y regalar plata. Ustedes saben, todos los youtubers. Pero muchos de ellos están pactados. Lo que está regalando gusanos y serpientes. Y están maldiciendo a esas personas. No vean todo lo bueno como bueno. Porque recuerden lo que dice la palabra. Que el diablo se viste como ángel de luz. Pero ahí, si tú tienes la conexión con el Padre y pruebas a los espíritus como lo dice la palabra, vas a ver qué es lo malo y qué es lo bueno, y vas a pesar en balanza y vas a ver que va a aflorar lo bueno sobre lo malo. Pero hay que ser muy fino en aquello, y para eso, para que tú puedas tener esa verdad, esa realidad fuerte y latente, tienes que estar constantemente en ayuno, en oración, aleluya, pedir perdón al Padre y sacar toda raíz de amargura, toda tiniebla, aleluya, y poder venir con denuedo, poder venir con fuerza, con pasión, que ames lo que estás haciendo para Dios, que no sea solamente para hacer una figurita. A Dios no le importa eso, a Dios le importa que salven las almas que se están perdiendo, aleluya, porque las almas que están salvas es como que fue Israel y el mundo. Y si lo ves diferente, estás muy equivocado. El Señor te va a mostrar en revelación, en sueño, por profecías. Va a enviar a profetas, porque todavía existen los profetas, aunque algunos se suban a púlpitos y digan que no. Aleluya, porque solamente manifiestan lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les sirve. Pero esto no es si a ti te sirve, amigo, compadre. A esto no es si a ti te sirve. Esto es palabra de Dios, pero dila cierta y completa, aunque te duela y aunque te machaque, aunque te haga pedazos por dentro, porque lo que tenemos dentro es lo que se va a salvar. No es esta carne, es putrefacta y pecadora. No es esta carne que solamente va hacia la tiniebla. Por eso tienes que estar en constante ayuno y oración, leer la palabra y entenderla, pero no entenderla, aleluya, para que solamente la entiendas tú y digas lo que te conviene. Hay que decir todo, porque Dios sufrió en carne, enviando a su Hijo Jesús, y lo rechazaron, lo vituperiaron, lo aplastaron, lo escupieron, lo azotaron. ¿Eso te duele o no te duele? ¿Eso te da sentido a tu vida para seguir avanzando cuando has visto que tu vida está hecha a pedazos? Pero incluso hecha a pedazos, nunca vamos a terminar de pagar, ni siquiera imitar en el 1% que tenemos que dar a lo que hizo el Padre, a lo que sufrió el Padre. ¡Cuánto dolor! ¡Cuántas cicatrices! ¿Cómo hicieron pedazos su cuerpo? Pero aún aquellos que lo hicieron pedazos, lo miraba con amor, lo miraba con dolor, porque Él vino a rescatar todo lo que se había perdido y levanta al rechazado, al vituperiado, al que lo escupen, al no letrado. Él no vino a lo más espectacular del mundo, porque nos vino a dar una lección de vida, una lección para que sepamos que mientras más alto lleguemos y nos creamos, más nos va a aplastar y nos va a derribar de esa nube, nos va a derribar de toda esa riqueza, de toda la estabilidad que tengas. Y si no eres capaz de reconocer que no eres nada, que eres barro, es putrefacto y podrido delante de Dios, Él te va a hacer pedazos y te va a hacer entender a la buena o a la mala. Vean todo aquellas testificaciones en la radio, en la tele, en las redes sociales, como muchos ni siquiera, aleluya, sus iglesias sabían lo que eran,
lo que fueron en el pasado, pero Dios te va a hacer hablar, porque hay que dar testimonio. Recuerden que la palabra es por la palabra, pero también por testimonios. Algunos hasta eso lo han cambiado, que solo hay que hablar de la palabra, pero algunos son aburridos, no tienen ciencia, no tienen profundidad, hablan de sus vivencias, de muchas cosas superficiales y no sientes nada. Ayer mismo escuchaba algunas alabanzas y no sentí nada. La nueva juventud que todo lo ve como bueno, el pantalón, pintarse como un mono, aleluya, cuando sabiendo que ahí hay metrezas, ahí hay cosas profundas, y lo puedo decir con autoridad porque el Señor me liberó de esas metrezas, de lo sexual, de la pornografía, aleluya, también de qué más, del asunto de querer fama, de querer dinero, de querer negocios y cosas. Y el Señor me aplastó, me derribó allá en Santiago, me hizo nada. Y eso también se la contaba ayer a las encarceladas, aleluya, porque ellas tienen familia, ellos tienen hijos, muchas, aleluya. El Señor me mostraba cuáles eran lesbianas, cuáles tenían espíritu de orfandad, cuáles tenían vicios, cuáles tenían rechazo, cuáles tenían odio, cuáles tenían tristeza, desesperación. Me mostraba, yo iba mirando caras para un lado y para el otro. Pero esto no es porque yo sea o no sea, esto es porque el Padre en su piedad y misericordia, Él prometió cosas en mi vida y las ha cumplido. Yo les dije a ellas mismas, esto no fue fácil, les dije. A mí me quebrantó en junio del año 2025, les dije. Y empecé a llorar y le decía, Padre, ¿por qué lloro tanto? ¿Qué pasa? Y me dijo, te voy a llevar a la cárcel. Y ellas se sorprendieron, aleluya, porque te pueden ver elegante, pero eso es la ropa. La ropa da lo mismo, es lo que está dentro, lo que realmente vale, aleluya. Te puedes ir con la mejor ropa, las grandes marcas, da lo mismo, aleluya, porque si estás podrido por dentro, te vas a ir al infierno. Si no has perdonado, si hay cosas en ti, aleluya, por rechazo y por situaciones que has pasado en la vida, cualquier cosa que sea oscura, que sea ploma, como los fríos y los tibios, será echado a los profundos de los abismos y vomitado por la boca del Padre. Parafraseando lo que dice en la palabra ciertamente, y se cumple. El Señor muestra todas las cosas, el Señor muestra, aleluya. Por eso tienes que llevar una palabra, porque cada persona es un mundo, cada persona es una descendencia, cada persona es un pasado, cada persona es un pecado, cada persona tiene su profundidad. Y a lo que está dentro tú tienes que atacar para que sean libertados, para que sean sanados, para que sean purificados, para que tengan una nueva fuerza, para que tengan una inspiración. Aleluya, para que esos gráficos sean alcistas, con velas verdes, con velas alcistas, para que su vida vaya hacia la resistencia y no hacia el soporte, porque el soporte es muy frágil. El pecado es muy pesado y te empieza a aplastar, te empieza a ahogar tan profundo que cuando te ves estás hundido en el fango, y solamente es el Padre el que puede tirar una raíz, aleluya, va a tirar esa soga, y es mejor que te agarres y después tienes que ver lo demás, sea como Él te saque. Si bien hay personas que al Señor les permite cierta ropa, ciertas formas, porque ellos pertenecieron a ese mundo, pero a cada quien el Señor le da una asignación. A cada quien el Señor le da una profundidad. Mucho se habla que no envidies, que alabes y aplaudas cuando sube el profeta, cuando sube el evangelista, cuando sube el ministro, cuando lo ungieron, lo revistieron y subió de peldaño, de escalafón. Pero muchos hablan de aquello, pero no lo practican. Aleluya. Les hablo a muchos a través de esta pantalla, grandes ministros y ministros normales.
iglesias grandes, iglesias pequeñas. Hay que arrepentirse cada día de lo que hacemos, cada día de cosas que vienen y las abrazas en el espíritu, en tus pensamientos, cosas del pasado. El otro siempre me trae cosas en lo sexual, en el tema de lo que podría lograr, de lo que hubiera logrado en Estados Unidos, pero las puertas no se cierran. Es hasta que el Señor lo diga. A veces me invitan a cumpleaños, Navidad, Año Nuevos, celebraciones X, y el Señor me dice, no puedes ir. No se celebra la Navidad, no se celebra el Año Nuevo, porque hay espíritus que ahí salen. Vean en YouTube y pongan, y les van a salir los hechiceros, luciferistas, satanistas de alto rango, lo que hacían con las personas. Tampoco se celebran los cumpleaños. Cuando me lo dijeron unos tíos X, yo dije, qué raro, pero ¿cómo si ellos lo celebran? Y fui al Señor, y el Señor me mostró por qué no se celebra, y me lo tiene prohibido. A veces me invitan, como será por lástima, será por cariño, por compromiso, y yo le digo, no puedo ir, pero le pregunto el día anterior al Señor, ¿puedo ir esta vez? No, siempre hay, pero esa manera que no se puede decir, porque cada quien pacta con el Señor para que te muestre y tengas esa intimidad y se conecte tu alma, tu espíritu, tu mente y tu corazón en uno solo, en una conexión profunda y perfecta. Algunos te van a azotar, te van a pegar miles de palos, incluso arriba de un púlpito, no entendiendo en su ignorancia que el Señor, aleluya, te puede tener incluso hasta más altos que ellos. Recuerden que hasta David le dijo que fueran a buscar el arca, porque se me olvidó el nombre. Lo tengo aquí en la punta de la lengua, se me olvidó. De cuando danzaba y le hacía el ritual que el Señor le pedía en adoración, y le dio más que lo que tenía David como rey, y él pagaba sus impuestos y sus tributos, y ahí se provocó un rechazo, un pequeño rechazo, pero ambos eran hijos de Dios. Te puedes dar cuenta que es un ejemplo profundo de que incluso adentro de las iglesias te van a rechazar. Por eso es importante ir limpios, ser tú genuino para que el Padre te salve, y pedir perdón si has tenido rechazo a esa persona. Obvio que lo hago, porque no todo lo que escucho en los púlpitos me agrada, no todo lo que dicen en los púlpitos lo practican. Muchas cosas son de la lengua para afuera, y el Señor me lo muestra, y le digo después que escuché esa predicación una y otra vez, y me lo confirma. Si bien te pueden pegar palos, te pueden dar enseñanzas, pero tienen que ser genuinas para que eso llegue al Padre, para que la gente no se vaya de tu iglesia, para que la gente escuche a través de predicaciones, a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, que ahora también se hacen reuniones, de Zoom y otras plataformas. Hay Meet, hay un millón más. Pero tienes que ser genuino. Se supone que eres la cabeza, se supone que eres el ministro, se supone que eres el adorador, se supone que eres el evangelista, el profeta de la iglesia, el que sana, el que liberta. Pero no es que tú seas, es porque Dios nos da esa fuerza. Todo esto lo traigo porque es el rechazo. ¿Cuánto no hemos vivido rechazo desde pequeños, de una y otra manera, en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes generaciones, en diferentes estaciones, cuando vas creciendo, cuando muchos te empiezan a envidiar por cosas? Lo hablo por mí, por varios, aleluya, que conocí y que admiré también, porque tuve esa diferencia de decirle a personas, y se lo sigo diciendo, porque aquí el que te levante es Dios, tanto para las cosas del mundo como para las cosas cristianas, aún mucho más. Pero hay mucha gente que te va a envidiar, que te va a rechazar, que te va a aplastar, que te va a querer ver hasta muerto. Incluso en las iglesias hay testimonios de aquello. Hay testimonios, el mismo pastor Juan Carlos Harrigan, todo lo que pasó incluso con sus pastores.
cómo lo ponían en disciplina, cómo hay cosas profundas que él pasó y que ha ido contando ahora más mayor, con más edad. Y así también le pasó al hermanito Gille Ávila, grandes ministros, cómo lo pelaban, cómo hablaban de él. Y eso te provoca un rechazo, te provoca, aleluya, que empieces a ver todo con ciertas murallas, que pongas ciertos vallados, pero a veces son vallados que son carnales y no son los vallados de fuego que tenía Job, no son los vallados de fuego que tenía Pablo, no son los vallados de fuego que tenía David, Gedeón y así cuantos otros. Pero vean que lo más vil del mundo el Señor va a recoger, lo va a limpiar, lo va a aceitar, lo va a purificar y te va a levantar. Muchos me han hablado y yo incluso he borrado algunas cosas, pero todas las demás las he dejado. Cuando carreteaba, cuando iba a fiestas, cosas, están ahí en el Instagram, están en el Facebook y otras plataformas que ya no las ocupo. Pero en el nuevo hombre que me he convertido para mi Padre, ya hace más de 3 años, voy limpio, voy profundo. Si bien obviamente he pecado, a veces me ha dado rabia, a veces claro que me han dado ganas de golpear a personas y le pido perdón al Padre, pero perdón genuino, porque delante de Él no puedes ir con caretas, ni como oraban los fariseos para ser vistos, los saduceos y muchos otros, porque todo eso va a hacer que tu gráfico sea bajista, con velas rojas, con velas pesimistas, gráficos pesimistas, con una vida pesimista que se va hacia el soporte. Y si pasas el soporte, ¿cómo va a estar tu vida? ¿Cómo vas a ir para hablarle a tu familia, a tus hijos? Es muy profundo esta palabra, que se puede hacer en muchas ramas. Aleluya. Porque todas las personas hemos tenido rechazo. Dense cuenta que algunos, incluso en la cárcel, estudiaron para ser abogados, para ayudar a otros presos, pero para hacer el mal. Eso ha salido hasta en las noticias aquí en Chile. Y así también ha pasado en Centroamérica, en Estados Unidos, mucho más en Europa. Porque hay gente siniestra que Satanás, en esa oscuridad, en esa profundidad, habla con ellos y también se manifiesta o se pone en los espíritus que están esas personas encarceladas y les hablan, les pasan las Biblias de oscuridad y se las dan, se las regalan. Entonces no, imagínense cómo será de profundo aquello, y que lo hablan y que personas se gozan cuando le dicen: no, está hablando con mi antepasado, son demonios. Lean la Biblia, no sean ignorantes, no sean arrogantes, no sean personas hipócritas. Aleluya. ¿Cómo quieren que vengan las personas al Evangelio si en las mismas iglesias se agarran a golpes, se agarran a escupitajos, por decirlo de alguna manera, pero más espiritual, pero la profundidad es la misma? Eres el mismo que le pegó esa puñalada a Jesús, el que le pegó, el que le mandó el punzazo con esa lanza, para ver más allá, para ver lo que no tienes. No envidies a tu hermano por lo que no tienes, eso causa un rechazo. No apalees lo que no entiendes. Si no lo sabes, calla, porque el Señor te apalea y lo sabes, y vuelves y te subes y lo vuelves a hacer. El Señor te apalea una y otra vez. No apalees lo que no entiendes. Si yo hablara lo que no vivo, el Señor me haría pedazos. Y en ocasiones fue así. En ocasiones fue así. Y lo dije en predicaciones anteriores. Cuando omitía cosas y el Señor me decía: háblalo. Y no lo decía: háblalo. No lo decía: háblalo. Y después en la noche sufría las consecuencias. Incluso le conté a mi madre lo que le podía contar. Pero hay cosas muy profundas que no las vas a entender. Muchas iglesias adoran y saltan y chillan y corren y hacen manifestaciones. La gente se burla de ustedes. Si lo haces en la carne, eres un payaso. Eres un títere, y no de Dios, sino que de Satanás. Es mejor a veces la mesura, a veces
la juventud te hace hacer cosas estúpidas, te hace hacer cosas en la arrogancia. Pero después, ¿cómo estás cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad, cuando vas a tu trabajo? Testificas, se ve la diferencia en ti, se ve que saliste de las tinieblas para venir a la luz, o sigues en las tinieblas, sigues en el lado izquierdo, en el lado putrefacto. Hay muchas testificaciones acá en esta comuna, en este pueblo. Cuántas cosas he escuchado de personas creyentes y no creyentes, de hijos de grandes ministros, como son en los colegios. Y me sorprendí, pero me sorprendí en la carne, porque en el espíritu me imaginaba que era así. Pero nada de eso se apalea. Por eso es importante ir en esa profundidad, para que ese rechazo salga de tu vida. Por eso esta palabra, aleluya, ha sido confrontando, porque en las iglesias hay muchas cosas, hay muchas personas que apalean, muchas personas que no dan oportunidad. Pero si no eres Dios, amigo, no eres Dios, ministro, no eres Dios, hermano, no eres Dios, apóstol, no eres Dios y tantos nombres más, profeta, aleluya, adorador. ¿Cuántas cosas se ven? Puede ser el más grande, el que canta bonito. Hablo incluso de las redes sociales, de canales que veo, que a veces las adoraciones muy profundas, pero ves el que está cantando, ves su semblante y ves sus ojos, ves su rostro, y están cantando para ser vistos, están cantando para tener fama, para que digan que canta bonito. Pero eso no los va a salvar, eso no te va a salvar, aunque lleves 100,000 años, aleluya, profesando. Vean cuánto vivió Moisés, cuánto vivió Abraham, cuánto vivió Noé. Pero aún así fueron rechazados, aún así fueron apaleados, aún así se equivocaron, aún así pecaron. Y Dios se lo demostró y está en la Biblia. Pero no por eso lo vas a apalear. Te sirve como ejemplo para no hacer las cosas que hicieron. Así Saúl, David, aleluya, Samuel, todos al final tenían fracturas, porque somos humanos, somos carne, sentimos, amigo, hermano. Pero no seas tan emocional, no seas almático, aleluya, sé más espiritual. Amarra tu carne, y todas las palabras que salgan de tu boca que sean para amar, pero en la profundidad de Dios, aleluya. Pero esto no es siempre, porque hay gente que está acostumbrada a hacerte mal y piensa que tú siempre vas a poner la otra mejilla. También somos seres humanos. Hay cuantas personas que le decían a otro, incluso en las redes sociales, que eran ex brujos, unganes, que es un rango, es muy poderoso, que se pueden transformar en animales y matan a personas o las ponen como vagabundos en ese instante, y lloran ahora. Pero así hay cristianos y algunos de alto rango, pero en el cristianismo. Y recuerden que Dios no te va a dar cosas para que avergüences a otros. Si tú no tienes tu manto purificado, el Señor va a hacer que nada suceda. Y puedes quedar en vergüenza, no porque Dios te deje en vergüenza, sino porque fuiste emocional, porque querías apalear algo que no era. Aleluya, por eso es importante que si eres, seas de verdad. Y si no eres, guarda silencio, guarda tu compostura y no apalees lo que no entiendes y no seas ignorante, porque Dios te va a pegar una bofetada y te va a dejar pegado, estampado, aleluya, en una muralla o en tu cama. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que profetizas. Pero sí existen los profetas, sí existen, mi hermano y mi amigo. Aleluya, incluso a mí me ha ocupado el Señor y sigo dando profecías, sigo dando palabra en el nombre del Señor y se han cumplido. Algunos no queriendo escucharme, incluso grandes ministros, aleluya, y pasaron las cosas que yo les tenía que decir. Se los tuve que decir a otras personas para que esas personas se las pudieran decir. Imagínense lo terrible. Pero el Señor ahí me tiene, avanzando, porque no es para los hombres. Lo que estoy haciendo es para salvar las almas, aleluya, para salvar lo que se pierde, para salvar aquello que está condenado, para salvar y quitarle almas y que vengan nuevamente al camino del Padre. Esto no es solamente predicar y creerte bacán, creerte lo máximo.
Esto es si Dios dice que tú eres grande, pero aún siendo grande tienes que ser pequeño. Esto es una parábola para que lo entiendan aquellos que se suben a un púlpito, aquellos que predican a través de redes sociales, aquellos que van con una camarita y dan dinero, aquellos que sanan, pero siempre con una cámara. No todo es cámara. Dense cuenta, cada predicación que yo hago, o la que fui a Santiago, predicaciones que he dado, yo me enfoco solamente a mí, porque tiene que haber un respeto. Aleluya. Porque si hay manifestaciones, si hay cosas, hay que guardar la compostura. Ser muy cauto en ciertas cosas que subas. Tengo un montón de videos de cosas que hicimos en la madrugada, cuando íbamos a la calle, cuando hicimos ciertas cosas con diferentes ministros. Aleluya, pero el Señor no me ha dado permiso de subirlas. Aleluya. Porque también tú tienes que cuidar la identidad de aquellas personas que tú ministraste, de aquellas personas que estaban en el suelo o que cosas se manifestaron en su vida. Hay que tener mucho cuidado y ser muy cauto con las cosas que te diga el Señor. Esto lo puedes dar, esto no. Esta es la palabra y esta no. Y no golpees lo que no sabes, lo que no tienes. Recuerda que el Señor da y el Señor quita. El Señor saca reyes y el Señor pone reyes con mano poderosa. Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con Saúl, aleluya, poniendo a David y así cuantos más, aleluya, con Salomón también, la descendencia de David. Cuando Dios quiere, Él va a heredar el manto, pero esto no es porque a ti se te plazca, porque a ti se te dio la gana y lo dices en el nombre de Dios. Cuidado, porque todo eso acarrea maldiciones, todo eso acarrea miseria, y no le eches la culpa a Dios de tus pecados, de tus de tus dolencias. Cada quien tiene pecados y cada quien tiene cosas que decirle al Padre y pedirle perdón al Padre. No cuentes todo a los humanos, aunque sea un gran ministro, aunque sea un profeta, aunque sea un diácono o un oficial. Mejor cuéntaselo al Padre en intimidad, y el Señor, como estás dispuesto a dar ese paso, te va a empezar a confrontar. Te va a doler, te va a herir, pero después te va a limpiar y te va a poner en lugares de altura, como lo hizo con José. Es así como el Señor lo hace. Tiene que haber una limpieza espiritual para que puedas avanzar. El Señor me prometió que me iba a llevar a las cárceles. Y yo como que tenía ansiedad en el verano y el año pasado y que fuera al tiro. No, era un proceso que el Señor quería hacer. Primero para limpiarme, para poder testificar cosas que hice antes y que pueda ser llevado hacia la luz, para que el testimonio surja un efecto. Ayer, y ya para estar en los últimos minutos para terminar, algunas presas me dijeron que orara por ellas, por algunos vicios, algunas cosas que tenían. Aleluya, y oré por ellas, y siempre el cuerpo tirita, se quebrantan, lloran, hacen como manifestaciones y cosas. Pero cuando tú vas y sabes lo que portas de parte de Dios, impón la mano si el Señor te dice, y en esa profundidad van a ser libres y vas a ver un cambio. Yo a todas las saludé con amor, con cariño. Aleluya. Da lo mismo si son presos, si son lo que sea. Obviamente igual uno tiene personas que nos han hecho mal, pero tienes que sacar ese resentimiento. El Señor me explicó por qué me llevó a las cárceles y por qué me tiene con ese entusiasmo de ir cada semana. Aleluya, porque es algo muy maravilloso, es algo que no lo vas a entender en la carne, pero yo no me avergüenza ir allá, ni tampoco me avergüenza saludar. Cuando voy, saludo hasta a las personas que van a ver a los presos. Ayer mismo lo hice, el otro día, dando bendición en el nombre de Dios, y no decretando, sino declarando. No tenemos la autoridad de decretar, esa la tiene el Padre, y tienes que entenderlo, porque algunos lo hablan con tanta liviandad. Cuidado con lo que haces, porque en vez de bendición va a ser una maldición. No hagas lo que el Señor no te ha dicho que hagas, ni apalees lo que no entiendes o lo que no portas, porque todo eso te va aplastando, todo eso te va debilitando. Pero el Señor todavía tiene piedad de ti y va a hacer que te arrepientas. Aleluya. Y aquí tengo un versículo más. Aleluya. Aquí en Isaías 53, el 2 y el 3 vamos a leer. Y dice:
en el nombre del Señor Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aleluya. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Están hablando de Jesús, del Padre que rechazaste, del Padre que rechazas. Aleluya. Pero así como rechazas al encarcelado, así como de repente no das esa bendición en lo poquito, en un dinero, en una comidita, en un abrigo, en a lo mejor ropita que ya no ocupas, pero llévala limpiecita y con amor. Úngela para que sea de bendición. Recuerda que el pueblo de Israel, sus ropas no envejecieron y sus ropas crecieron conjunto con ellos, pero aún así rechazaron al Padre, aún así seguían aplastando y seguían idolatrando Baales, seguían rechazando al Padre, a Jehová en ese entonces. Imagínense qué pasa en este entonces, todo lo que están haciendo, diciendo que no, que da lo mismo si sean lesbianas, si sean gay. Nada de eso va a Dios, nada de eso va a ascender, aleluya, a las bodas del Cordero. Todo eso tenemos que atacar lo que está dentro de ellos. Y muchas veces cuando he ungido, cuando he reprendido a personas así, que tienen esos espíritus, han entendido y hago la diferencia para que vean la diferencia entre lo carnal y lo espiritual, porque lo espiritual te llevará, aleluya, a las bodas del Cordero, aleluya, a reinar en el tercer cielo con potestad y con autoridad del Padre, aleluya. El Señor quiere grandes cosas para tu vida. Quiere que seas una persona de bien, quiere que seas una persona agradable delante de sus ojos, delante de tus pares, de tu familia, familiares, en tu iglesia. Aunque te rechacen, aunque te rechace cualquier persona, incluso tus padres. Pero esta palabra es para ti. Todavía hay tiempo de arrepentimiento, todavía hay tiempo de perdonar, de abrazar, aleluya, de pedir perdón. Y si te da vergüenza, pídele perdón al Padre. Y en el Espíritu abraza a esas personas. Lo hago así. Porque hay personas que si tú lo haces en carne, te van a paliar, te van a avergonzar, van a hacer millones de cosas contigo. Aleluya. Pero el Padre es el que perdona. El Padre es el que da nuevas fuerzas. El Padre es el que va a cambiar tus ropas, tus vestiduras. Va a fortalecer tu armadura. Y te va a revestir. Van a ver la diferencia de lo que eras antes a lo que eres ahora, en el camino agradable, el camino que conviene, al que pocos vienen y al que pocos van, aleluya, para ser consagrados. Es un proceso, no es fácil. Me ha dolido, me ha quebrantado, me ha corregido una y otra vez, pero ahí voy machacando la piedra, ahí voy machacando la carne, porque si no lo hacemos, es al Padre cuando estás en solitario, es al Padre cuando estás en soledad y cuando vas en intimidad el que te va a corregir. Y es muy terrible, es una vergüenza terrible cuando te equivocaste y no pides perdón. Por eso primero humíllate delante del Padre y pídele que te corrija y que saque todo eso y que te lave con su sangre bendita y poderosa. Aquella sangre que tiene poder, aquella sangre que pagó en la cruz, y por eso somos salvos. Aleluya. Esa carne quedó colgada ahí, pero su sangre nos limpió, nos lavó, y la tierra tembló, porque el Padre, porque Jehová tenía tristeza, porque no fueron capaces de reconocer, aleluya, al Hijo que le había enviado. Y ahora, para dar lo último que tenía acá, y no se me olvide, que tendría que haberlo dado antes, que uno se inspira, porque esto no tiene que ser como un robot, no tiene que ser un diálogo, así que tú haces como un speech, como lo hacen los de YouTube, que tienen que tener esto, y les da ansiedad, y les da depresión. Compadre, amigo, sal de esas basuras, sal de esa iniquidad, mejor ven al Padre, y no juntes tanto billete que eso no lo vas a celebrar, ni siquiera lo vas a disfrutar, y ni siquiera lo disfrutas, porque ves solamente un numerito, y cuando lo ves en papel, tampoco eres alegre,
Tampoco eres feliz porque hay pactos que hiciste, porque hay cosas que hiciste, hay personas que entregaste. Pero lo que amabas, porque lo que no amas el diablo no lo toma en cuenta. Y esa es la profundidad. Eso es lo que tienes que sacar de tu vida. Y miren aquí en Juan 1, el 10 al 12. Dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, Jehová. Y Jesús al mismo tiempo. Pero el mundo no le reconoció a Jesús hecho hombre. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, los fariseos y su pueblo idólatra, que lo condenó. Mas a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Los que le recibieron. Ahí pueden ver a Pedro, ahí pueden ver a Simón. Siempre se me olvida el nombre del recaudador. Alguien siniestro, alguien que estaba lleno de demonios. Pedro también tenía ira, tenía vicios, pero los limpió. Doy esos ejemplos que son como los más conocidos. También estaba Santiago, también estaban sus hermanos, y así cuántas personas. El hijo de Jairo, si no me equivoco, también. Todos vieron con sus ojos, pero ellos creyeron, aleluya, porque ellos tuvieron rechazo en el mundo. Ellos tuvieron que pasar por situaciones en el mundo. Tenían negocios, tenían un buen pasar, pero era plata sucia. Si se dan cuenta, todos estos versículos, esto en específico, se conecta con los youtubers, se conecta con los artistas, con los deportistas, se conecta con los magnates, con los luciferistas, con los illuminati, con los masones. Tienen mucho dinero, tienen fama, tienen iglesias satánicas, tienen iglesias católicas, porque todo lo compran. Por eso dice, no nos podemos mezclar con la gran ramera. Aleluya. Tienes que hacer la diferencia de las tinieblas para venir a la luz. Te va a costar, te va a doler. Así me pasa. Aleluya. Pero el Señor me dice, mira cómo te tengo. Aleluya. No me ha faltado nada. A veces me quisiera tener más dinero para viajar a otros países, hacer muchas cosas. Y también en el nombre del Señor. A veces concursando en cosas y poniendo al Señor para poder ir a esos países y poder predicar, pero es en el tiempo de Dios. No acelere los procesos, porque Dios ni siquiera iba a hacer la gracia del Padre que te va a arropar. No hay que ir ni jugar con las cosas de Dios, porque nos podemos arrepentir. Si no has preparado, es mejor que no lo hagas y te detengas, y sea el Padre que te dé la fuerza y te ayude en tu camino. Espero que haya sido de bendición. Y ahora haré una oración para aquellos que necesitan de Dios y aquellos que escucharon la palabra y sean convencidos. Padre Celestial, voy delante de ti, Padre amado. He predicado tu palabra. He dado, Señor Jesucristo, los versículos necesarios que me mostraste. Esto no es fácil, pero es para aquellos que tienen rechazo, para que vengan, para que perdonen, incluso a su peor enemigo, a sus padres, a sus familiares, a aquellos que le hicieron mal. Ustedes saben, en todo ámbito de la vida. Pero ahora son grandes personas, algunos adinerados, algunos con fama, algunos con riquezas, con un estatus muy bueno, pero no ayudan a nadie, o ayudan pero siempre con cámara, y nada es de corazón, solamente es para ser visto. Pero así eres un fariseo. Mejor sé como aquellos que vinieron en humildad y siguieron al Padre y dejaron su riqueza y dejaron todo. Aleluya. Porque es más fácil que pase un camello por el ojal de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Llénate del Padre, llénate del Señor Jesús, de sus ejemplos. Y aquellos, aleluya, que necesitan del Padre, aquellos descarriados, aquellos que necesitan nueva fuerza, levanten su mano y díganle: Señor Jesús, vengo a ti, te entrego mis cargas, reconozco que soy pecador, te entrego mi antigua vida, saca toda carga y debilidad, enséñame, doctríname y muéstrame el camino con buenos ejemplos, muéstrame la iglesia en la cual tengo que ir y empezar a congregarme. Así también ayúdame a perdonar para sacar el espíritu de orfandad, el espíritu de rechazo y de escasez de mi vida. Todo lo que hacía queda atrás.
e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dame nuevas fuerzas y ayúdame para poder llegar, aleluya, a la tierra prometida y al camino de la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravilloso nuestro Padre. Él solamente te puede cambiar. A través del Espíritu Santo te va a convencer, te va a corregir y te va a dar una fuerza absoluta y perfecta para que puedas venir al camino y poder hacer obras de bien y que puedas así también ayudar y ser de ejemplo para muchas personas. Recuerden que si quieren un producto, voy a poner este pequeño ejemplo, en un producto es el boca a boca y cuántas personas te compran, cuántas personas han hecho fama de tu negocio. Hazlo así mismo ahora en las cosas del Padre. A veces cuesta, te da vergüenza, pero Él te va a adoctrinar, Él te va a dar la fuerza y la valentía. Recuerden que lo hizo con el pueblo de Israel cuando le dijo, ¿por qué, aleluya, tu pueblo clama a mí? Dile que se levanten y que marchen y que clamen a Jehová. Y así lo hicieron y así pudieron salir adelante. Espero que tengas una maravillosa y bendecida semana, te la declaro en el nombre del Señor Jesús. Que estés muy bien. Amén.